Gino Bartali, un justo entre las naciones, el ciclista que salvó a más de 800 vidas en la Segunda Guerra Mundial. Nacido en la Toscana, en el seno de una familia humilde que se dedicaba a trabajar el campo, Bartali comenzó a correr gracias a que su padre le encontró trabajo en un taller de reparación de bicicletas. Su dueño, contento por el trabajo de Gino, le regaló una y le animó a que se entrenase. A partir de ahí, las escarpadas carreteras de la región fueron su espacio natural. En 1936, con un Giro de Italia ya ganado, Bartali estuvo a punto de abandonar el ciclismo a causa de la muerte de su hermano Giulio. Afortunadamente para todos los aficionados al ciclismo, Bartali continuó compitiendo, ganando 2 veces el Tour de Francia en 1938 y 1948 y 3 veces el Giro de Italia en 1936, 1937 y 1947. En ambos casos con una década de diferencia entre su primer triunfo y el último. Su ya de por sí nutrido palmarés se vio perjudicado por la suspensión de las carreras motivada por la Segunda Guerra Mundial. Gino Bartali murió en el año 2000 sin que nadie supiera el lado oculto de su historia, la del corredor grandioso que se dedicó 2 años de su existencia a salvar la vida de 800 judíos. Para ello se valió de su bicicleta, donde escondía la documentación necesaria para sacarlos de Italia. Y así, bajo la apariencia de simples entrenamientos, llevaba los papeles de un lado a otro. Era imposible sospechar en aquel momento de uno de los grandes mitos del deporte italiano, del hombre que había conseguido darle a Benito Mussolini el Tour de Francia en 1938. Su popularidad le servía de pantalla para sus misiones. Gino Bartali empezó a asumir riesgos cuando rechazó la invitación para dedicarle el triunfo de 1938 a Benito Mussolini. Mussolini creía que si un italiano terminaba triunfante en el Tour, eso mostraría que los italianos también pertenecían a una raza superior. La victoria de mi padre se convirtió en un asunto de orgullo nacional y de prestigio del fascismo. Por eso estuvo bajo una enorme presión, comentó el hijo de Gino Bartali. Lo que nadie imaginaba es que en aquellos años oscuros, Bartali, uno de los símbolos de los que se había apropiado el Partido Nacional Fascista, era en realidad uno de los personajes clave de una organización dedicada a salvar la vida de los judíos italianos, a los que los alemanes querían enviar a sus hornos crematorios. A pesar de la interrupción del calendario ciclista por culpa de la guerra, Gino Bartali seguía entrenando por las carreteras de Toscana y de la Umbría. Nadie podía suponer que en el cuadro de su bicicleta y debajo de su sillón transportaba documentos y pasaportes destinados a los judíos que se escondían en alguno de los monasterios italianos. Bartali no despertaba demasiadas sospechas, pese a que la guerra impedía cualquier competición, y resultaba extraño ver a alguien entrenándose en aquel ambiente. Corría con ropa en la que se podía leer su nombre, lo que le permitía recorrer kilómetros recibiendo los saludos efusivos de los soldados italianos, para los que era un auténtico ídolo. Era el correo perfecto. En los conventos y monasterios, la red organizada por Giorgio Nissim, con el apoyo de varios arzobispos, se dedicaba a elaborar los pasaportes destinados a salvar la vida de cientos de judíos. Documentos que Bartali transportaba jugándose la vida en aquellos viajes por las carreteras que conocía como nadie. Durante 1943 y 1944, el corredor toscano Bartali se dedicó a esa misión sin que nadie le delatase, como parte de una red de salvamento en las que los líderes fueron el rabino de Florencia,
Nathan Casuto y el obispo de la ciudad, el cardenal Elia Ángela Dalla Costa. Recorría el tramo desde Florencia llevando fotografías o la información necesaria para producir documentos falsos, que luego volvía a traer escondidos dentro del tubo de su bicicleta. Transportaba fotos en una dirección y la documentación falsa confeccionada a la vuelta. Todo sucedía muy rápido porque el viaje se hacía en un solo día para regresar antes del toque de queda. Eran casi 400 kilómetros, de modo que imagínese el esfuerzo, reveló Gioia, una de sus hijas. La reputación de Bartelli era la llave de la resistencia. Las fuerzas fascistas no sospechaban de su entrenamiento en áreas restringidas. Los documentos servían para que los refugiados pudieran alcanzar zonas controladas por los aliados, que desde el sur de la península venían recuperando territorio. No resultó una tarea fácil para el ciclista. Una vez fue interrogado por el jefe de la policía secreta fascista y trasladado hacia la Villa Triste, donde frecuentemente se torturaba a los detenidos. Bartali pidió que la bicicleta no fuera revisada porque las piezas estaban calibradas con precisión para optimizar sus prestaciones. En su casa también ocultó a judíos. Giorgio Goldenberg vivió junto a su abuelo y a sus padres y solo la madre salía del refugio a buscar comida. Acabó la guerra y aquellos entrenamientos kilométricos aún le valieron en su carrera deportiva, porque con 32 años pudo ganar en 1946 el Giro y en 1948 con 34 años. Fue capaz de imponerse en el Tour de Francia en una demostración colosal en la montaña, venciendo nada menos que en 7 etapas de aquella edición. Bartali se retiró a su tierra, a Florencia, y durante 50 años no dijo nada de su trabajo para ayudar a los judíos italianos. Durante décadas sobrevoló sobre la etiqueta de haber sido el corredor de los fascistas. No le importó, murió en el año 2000. El mundo solo descubrió su grandeza en el 2003, cuando los hijos de Giorgio Nissim encontraron un viejo diario de su padre en el que detallaba la forma en que funcionó la red clandestina dedicada a conseguir documentos que salvaran la vida de los judíos. Ahí, en esos papeles, se explicaban minuciosamente los viajes que hacía Bartali, los kilómetros que recorría, los documentos que escondía su bicicleta y sobre todo lo abnegado de su dedicación a la causa. Los Nissim contaron lo que su padre escribió y entonces empezó a cobrar sentido tanto entrenamiento en épocas en las que costaba ver un ciclista recorrer una carretera italiana. Italia descubrió a uno de sus grandes héroes. Los Nissim también contaron el dato más importante que escondía el diario de su padre. 800 judíos evitaron el viaje a algún campo de concentración de los alemanes gracias a las piernas de Gino Bartali. Esta actitud discreta queda reflejada en las palabras de su hijo Andrea Bartali. Mi padre amaba fervientemente a Dios. Casi nunca nos habló de lo que hizo durante la guerra. Decía tan solo que en la vida esas cosas se hacen y basta. Cuando la gente le decía, Gino, eres un héroe, él respondía, no, yo quiero que me recuerden por mis logros deportivos. Los héroes reales son otros, aquellos que sufrieron en su alma, su corazón, su espíritu, su mente, por sus seres queridos. Ellos son los héroes reales. Yo solo soy un ciclista. El 31 de mayo del 2005, en Roma, el gobierno italiano le otorga medalla de oro al mérito civil por su contribución a salvar judíos en peligro durante la Segunda Guerra Mundial. En el 2013 es nombrado a título póstumo justo entre las naciones por el gobierno de Israel. Gracias, Gino Bartali. Y también a ustedes, gracias por mirar este video. Ahí les encargo que compartan este video, que le den un like a este video, que se suscriban al canal Ariel del Recodo Channel y activen la campanita. Gracias.